Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que día a día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen también la oportunidad de poder conectarse por este medio de comunicación para compartir este estudio de la Palabra de Dios, el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para toda la humanidad, especialmente para este tiempo del fin. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia para el mundo que está ya por terminar. La historia de este mundo prácticamente va a fenecer a los 6,000 años y estamos ya en vísperas del fin del tiempo. Según la historia bíblica, desde la creación hasta el nacimiento de Cristo en este mundo son 4,000 años. Y desde Cristo hasta hoy deben cumplirse 2,000 años. 6,000 años de gracia que Dios ha dado. 6,000 años para que el pecado se desarrolle en este mundo. Y también 6,000 años en el cual la salvación está disponible. Una salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea dado al hombre, sino toda la gloria sea a Cristo, el Salvador del pecado de cada creyente que se ponga en sus manos. Estamos en el estudio número 371 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. Toda esta salvación que encontramos en la Biblia, salvación del pecado y también la obra de preparación para la idoneidad de la vida del cielo, todo eso es obra del Espíritu Santo. Venimos estudiando ya desde hace mucho tiempo el mensaje central de la Biblia es la salvación del pecador a una vida de santidad. Y hemos estudiado ampliamente que es obra del Espíritu Santo desde principio hasta el final la salvación de cada creyente. El Espíritu Santo es el que trabaja externamente, dando el llamamiento a los pecadores. El Espíritu Santo utiliza aún a los predicadores, a los líderes, a los maestros, para que por medio de la predicación y el estudio de la palabra de Dios puedan hacer el llamamiento al pecador y para que el pecador pueda ir a Cristo, porque Cristo es realmente la ley verdadera. Cristo es la palabra verdadera. Cristo es todo. Entonces, el objetivo del llamamiento por medio del Espíritu Santo es llevar a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que también lleva al estudio de la palabra de Dios. Lleva al estudio de las leyes de Dios, los cuales deben llevar a Cristo para ser justificados por la fe o para ser salvados por fe, para vivir una vida cristiana. El Espíritu Santo es el que imparte la fe. El Espíritu Santo es el que también da
humillación al creyente, arrepentimiento al creyente. El Espíritu Santo es el que produce la renuncia al mundo, al yo. El Espíritu Santo lleva a la confesión. El Espíritu Santo lleva a aceptar a Cristo como el Salvador personal de cada creyente. Y el Espíritu Santo obra la justificación y santificación. El Espíritu Santo es el que engendra una nueva vida y produce una conversión por medio del nuevo nacimiento. Así se inicia una vida cristiana verdadera. Muerte al yo, muerte al viejo hombre, a la carne, y una resurrección o una vida nueva espiritual en Cristo Jesús. Ahí empieza la salvación. Ahí el creyente, por el nuevo nacimiento, comienza a disfrutar de la vida eterna, aún en este mundo de pecado, porque tiene a Cristo en su corazón y tiene vida nueva en Cristo Jesús. Esa vida nueva es la vida de Cristo, que se recibe por fe y gracia. Y ahora la vida cristiana, desde el principio hasta el final, también es obra del Espíritu Santo. Y lo cual ahora estamos estudiando la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. En el estudio anterior hemos estudiado cómo el Espíritu Santo prepara al creyente convertido para ser mensajero, para ser misionero, para ser siervo de Dios, trabajador de Dios, para ser pescador de hombres, para ser un instrumento en las manos de Cristo para salvar almas. Y habíamos llegado a comprender de que sin el Espíritu Santo, el presentar la verdad, el trabajar por Cristo, sería en vano. No vale de nada predicar, enseñar la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo morando en el creyente. Y como ya hemos aprendido de que la primera obra del Espíritu Santo es llamar al pecador. Y la siguiente obra, si el pecador acepta, es engendrar una nueva vida. Y la siguiente obra del Espíritu Santo es ahora guiarlo, mantenerlo, instruirlo, prepararlo y enseñarle a predicar el Evangelio. Por eso es que sería en vano, dice la predicación, sin el Espíritu Santo. Las palabras del predicador no tendrían poder, porque el Espíritu Santo es el que da vida, poder a la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, entonces, los religiosos solo predicarían la teoría, la letra, la verdad como conocimiento, pero no un evangelio con poder que transforma vidas. Tenemos otra declaración en el libro Alza tus ojos, página 166. Dice: un mensajero del cielo me instruyó en el sentido de que no debía sentir la responsabilidad de eliminar los pensamientos
y las dudas que Satanás estaba colocando en las mentes. Se me ordenó: permanece como la mensajera de Dios en todas partes, en todo lugar, y presencia el testimonio que te he dado. Si el Espíritu Santo no es recibido, sino rechazado, todas tus palabras serán como fábulas vanas. El Señor nos libre. Así escribió Elena White acerca de recibir o rechazar el Espíritu Santo. Cuando se rechaza el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, las palabras, por más verdaderas que sean, la teoría solamente resultará como una fábula, como un cuento. No conmoverá mentes ni corazones y no llevará a la decisión y no transformará ninguna vida. La teoría no tiene valor para salvar al pecador. Solamente la teoría, la letra de la Biblia, de la ley, de los testimonios, su función es mostrar el pecado al ser humano y llevarle a Cristo, quien debe solucionar el pecado, quien tiene el plan de salvación para aplicar en el creyente. Esa es la función de la palabra, de llevar a Cristo. Ahí termina su función. Ahora comienza a obrar el Espíritu Santo en el interior, en el corazón. Una obra de limpieza y luego una obra de la nueva creación, para que el creyente sea una nueva criatura. Y así ahora su mensaje, su prédica, su enseñanza tenga poder de conmover a los seres humanos y de llevar a una decisión. Vamos a leer en Consejo para Maestros 534. ¿Qué otra obra más hace el Espíritu Santo? Si os despojáis de todo lo que estorba el progreso de la vida cristiana, todo lo que estorba la vida cristiana debe ser dejado, desechado. El Espíritu Santo obrará sobre vuestra mente y llegaréis a ser pescador de hombres. La salvación de Dios saldrá de vosotros como una lámpara que arde. Si vuestro propio corazón está lleno de la luz celestial, donde quiera que estéis, esparceréis la luz sobre los demás. El Señor bendecirá vuestro servicio y veréis su salvación. Así que el Espíritu Santo es el que obra en la mente, prepara al cristiano para ser pescador de hombres, para llevar a la decisión, a la conversión, a los nuevos creyentes que escuchen el mensaje. Sin el Espíritu Santo, entonces, el mensaje no tendría vida. Solamente sería como un cuento, como una fábula, para poder recrear con un sermón que no lleva a la decisión. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 198, nos dice: como su espíritu, como un fuego, puede subyugar el corazón impedernido. ¿Cómo puede llenar el alma de amor y ternura? ¿Cómo puede darnos las gracias de su Espíritu Santo y capacitarnos para salir a trabajar por las almas?
¿Quién es el que capacita para salir a trabajar por las almas? Es el Espíritu Santo. Por eso es importante estudiar y tener en claro cómo el Espíritu Santo obra en el creyente. Dice, el poder de la gracia subyugadora debería sentirse en toda la iglesia en esta época, y se sentirá si prestamos atención a los consejos de Cristo dados a sus seguidores. A medida que aprendamos a adorar la doctrina de Cristo nuestro Salvador, ciertamente veremos la salvación de Dios. El Espíritu Santo entonces capacita para salir a trabajar por la salvación de las almas. Y anteriormente habíamos visto, el Espíritu Santo dirige a las personas que están esperando. Y el Espíritu Santo es el que obra el arrepentimiento en el oyente que acepta a Cristo. Todo es obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer mucha cosa. Ahora vamos a leer en el libro Alza tus ojos, página 247. Dice así: hablemos de la fe y andemos por la fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Hablar de la fe, andar por fe. ¿Qué obra la nuestra? ¿Qué privilegio hablar y actuar para fijar la convicción en los corazones y en las conciencias de los hombres? Entonces, el Espíritu Santo nos guía, dice, en esta tarea, y lograremos éxito cuando tenemos una estricta consideración por el temor de Dios. ¿Quién da éxito en la predicación del Evangelio? El Espíritu Santo. Si los predicadores fracasan, no llevan almas a la conversión, entonces, y se desaniman, entonces lo que falta es el Espíritu Santo. Él es el que escudriña los corazones y nos alienta a saber que si rendimos a Dios un servicio inteligente y andamos humildemente en la luz que nos ha otorgado por gracia, no seremos abandonados a trabajar apoyados en la fuerza humana. Si el creyente se aferra por fe a Cristo, al Espíritu Santo, imposible que el Espíritu Santo, dice, lo abandone. Entonces, el creyente no necesita trabajar apoyado en la fuerza humana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, cuya obra es de principio hasta el final. Ahora vamos a aprender en Alza tus ojos, página 320. Dice así: Dios nos ha dado dicho que cada uno de sus hijos tiene una obra que realizar. Para cada hijo de Dios que ha nacido como hijo a la vida espiritual, Dios tiene una obra que realizar. En otras palabras, una tarea. ¿Cuál será? A cada uno se le han dado talentos de acuerdo con sus distintas habilidades. Para trabajar por el Señor no es necesario ser predicador. Hay muchos que, aunque no sienten que han sido apartados para la tarea especial de predicar, de todas maneras trabajan para Cristo. El sol de justicia brilla sobre ellos.
y revelan que son uno con Cristo. La palabra de Dios es su consejera, y a medida que estudian las Escrituras, son habilitados para comprender lo que leen. Trabajan en unión unos con otros. No habrá opiniones discordantes entre los que son instruidos por Dios. Los santos verdaderos son uno en espíritu y en acción. El Espíritu Santo los une y ni aun todo el poder de los agentes satánicos puede destruir tal unión. En el libro Alza tus ojos, 320. Cuán importante entonces es la obra del Espíritu Santo en preparar a los creyentes para predicar el Evangelio. Y la preparación que el Espíritu hace es en base al mensaje de justificación por la fe, que es Cristo. Sin Cristo no hay preparación, sin Cristo no hay nada bueno. Todo es pecado, todo es fracaso y todo es prácticamente desánimo, porque el camino es duro y es difícil para el ser humano carnal con su fuerza humana y con sabiduría humana. Necesita una nueva vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir estudiando. Así como el Espíritu Santo es el que prepara y lleva a predicar el Evangelio a tiempo completo, también el Espíritu Santo primero prepara a los mensajeros por medio del estudio de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es cualquier cosa, sino es estudiar con el dueño mismo, con la salvación misma que es Cristo, y recibir una palabra de la fuente verdadera, para que cada creyente pueda tener esa fe verdadera que nace por el oír o escuchar o estudiar la palabra de Dios, según Pablo lo declara en el libro de Romanos capítulo 11. Desde 10 podemos ver. Veamos ahora qué dice el libro de Efesios 1, 17 al 19. San Juan 16, 14. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo en el creyente para prepararlo? Hasta aquí entonces hemos aprendido que si el religioso predica sin poder y sin el Espíritu Santo, de nada vale su trabajo, su prédica. Lo que da valor al trabajo misionero es el Espíritu Santo en el creyente y el mensaje que lleva, un mensaje de salvación al alcance de todos. Vamos a leer. Jesús dijo: el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. San Juan 14, 16, 14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. Otra de las funciones o trabajos del Espíritu Santo es ser el maestro eficaz del cristiano. El Espíritu de verdad es el único maestro de la verdad divina. No necesita otros maestros. Por eso claramente dice aquí que el Espíritu Santo es el único. No hay otros maestros eficaces de la verdad divina. Y si hay otros mensajeros, entonces
su deber, su lugar es predicar el Evangelio llamando a los pecadores. Así como Juan Bautista, así como Jesús también, que dijo, «He aquí el reino de Dios ha llegado». Se refería al reino espiritual o al reino de gracia. Pues solamente el reino de Dios, verdaderamente en todo el sentido de la palabra, se establecerá a la venida de Cristo. Terminemos de leer. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre? Aquí necesitamos diferenciar claramente que el ser humano necesita maestros humanos, líderes, cuando no ha aceptado a Cristo todavía, cuando no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, cuando no tiene vida nueva, apenas escucha los mensajes, o lee la palabra, o escucha sermones. Entonces, ¿qué acontece? El Espíritu Santo le está llamando. Pero si el creyente conoce el plan de salvación y está dispuesto a que Dios pueda hacer realidad en el creyente una vida nueva, conforme la vida en el cielo, entonces Cristo entra al corazón y comienza su obra de crearlo de nuevo. El libro de Efesios dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Así que el Espíritu Santo es el Maestro. ¿Desde qué momento? Cuando el creyente acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo para nacer a vida nueva. Desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo es el único maestro y guía, dicen, no hay otro maestro. Cuando el creyente ha aceptado a Cristo, ha sido justificado, el Espíritu Santo engendró nueva vida y ha nacido a la vida nueva como un nuevo creyente, con vida espiritual, con el carácter de Cristo, entonces de allí en adelante la obra del Espíritu Santo es enseñar la verdad, hacer comprender la palabra de Dios y llevarlo a la acción. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero si los creyentes, si los cristianos verdaderos, vamos a poner el ejemplo, si los cristianos que ciertamente han nacido a vida nueva, viven en el Espíritu y para el Espíritu, su vida está dirigida por el Espíritu Santo, entonces, si este creyente busca maestros humanos para que le enseñe, eso indica que no ha nacido a vida nueva. Porque el que ha nacido a vida nueva ya tiene el mejor maestro, el Espíritu Santo. Y a los maestros humanos ya los deja libres para que lleven el mensaje de llamamiento a otras personas. Así trabaja el Espíritu
el Espíritu Santo. En San Juan 14:26 dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. ¿Cuál va a ser la obra del Espíritu Santo? Enseñará todas las cosas al creyente, porque ese es su maestro, Él es su guía. Y es más, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, la ley, las leyes de Dios. Entonces, el Espíritu Santo empezará la obra de preparación física, mental y espiritual en el creyente. Él dice: os enseñará todas las cosas. No dice algunas cosas, sino todas las cosas. El plan de salvación, el mensaje de salud, el mensaje de indumentaria, de alimentación, de trabajo y cualquier otro asunto de la vida. Y también la palabra de Dios. Él os enseñará todas las cosas. Cuando dice todas, la palabra todas se refiere a todo lo que el creyente tenga. Ahora vamos a leer en Conflicto de los Siglos, página 10. Conflicto de los Siglos, página 10. ¿Qué más podemos seguir aprendiendo de la obra del Espíritu Santo? Dice así: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar su obra. ¿Quién es el que habilita, prepara a la gente humana para predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. Por eso en un estudio anterior habíamos leído donde decía de que Dios puede utilizar a personas, a seres humanos sin letras, sin educación, y como puede utilizar también a seres humanos con mucha educación. El Espíritu Santo puede utilizar a pobres en bienes de este mundo y a ricos en bienes de este mundo también. Entonces, el Espíritu Santo es el que prepara, el que capacita para que el creyente pueda predicar el Evangelio, primero en su casa, luego en la iglesia, en su grupo, y lo tercero, salir al mundo. ¿Quién es el que saca al mundo, el que impulsa a trabajar en la viña de Dios todos los días? Es el Espíritu Santo. Si el creyente no trabaja para Cristo todos los días, sencillamente eso indica que todavía no tiene el Espíritu Santo. Más bien será ahora oportuno comprender este plan de salvación, hacer una entrega completa de todo lo que uno es y todo lo que tiene, y así empezar la vida cristiana verdadera, real, con resultados, con un cambio al 100%. Ahora sí, el salvado se pone en las manos de Cristo como un instrumento para ser dirigido. Vamos a leer ahora en el libro Conflicto de los Siglos, página 10. Dice así: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a los hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado en vasos de barro, pero no por esto deja de ser del cielo, aunque llevado a cabo por el viento
en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino. Los hijos de Dios son los obedientes y los llamados a compartir, a predicar este evangelio activamente conforme el Espíritu Santo pueda dirigirlo. Su obra del Espíritu Santo es preparar y llevar a la acción a los verdaderos creyentes. Ahora vamos a pasar a leer en el libro de Camino a Cristo, página 105, basado en Job capítulo 11, versos 7 y 8. Dice así: sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchas veces la lectura de la Biblia no reporta provecho hasta que pueda causar un daño. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de la obra del Ser infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Podéis tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Podéis hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podéis hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? Cada uno necesitamos preguntarnos y también darnos una posible respuesta. Consejo para Maestros, página 270. Dice así: sus corazones serán regidos por el Espíritu Santo y tendrán un conocimiento de la verdad que no puedan alcanzar los que son simplemente creyentes nominales. Aquí tenemos dos clases de creyentes. Creyentes fieles y creyentes que son nominales, simples. Y creyentes llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de la verdad en su mente y en su corazón. Pero mientras los creyentes nominales no tendrán el poder del Espíritu Santo, entonces no podrán salir a predicar este mensaje todos los días sin descansar, así como Jesús nos dio el ejemplo. San Juan 14, 26. En Consejo para los Maestros 343 hay una advertencia. El Espíritu Santo nos ha dicho, o el Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto está en San Juan 14, 26. Todos hemos leído este texto bíblico, pero no hemos comprendido. Repito entonces, el Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. La Biblia no se debe estudiar sin el Espíritu Santo. Tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro intérprete y nuestro Salvador, el que nos santifica. Él es todo.
No se puede estudiar la Biblia entonces sin el Espíritu Santo. San Juan 16, 13, 14. En el libro Camino a Cristo, página 109. Dice así: Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene ese conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino por la iluminación del Espíritu Santo por el cual ella fue dada. Y la Biblia dice: las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios, según 1 Corintios 2:11. También dice: porque el Espíritu entraña, porque el Espíritu Santo dice escudriña todas las cosas, y aun las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de la verdad, porque tomará de lo mío y os la anunciará. El Espíritu Santo entonces es el que ilumina, es el que lleva al estudio y hace comprender la palabra de Dios. Él es el maestro. Ya cuando el creyente es espiritual, ha nacido a vida nueva, entonces ya tiene el maestro el Espíritu Santo y Cristo también, que obra por medio de su Espíritu. Y los líderes y los maestros deben ir a buscar a otras almas nuevas para llevar a Cristo. Ahora vamos a leer en el libro Conflicto Inminente, página 24. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. Ninguna persona que haya aceptado ese error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de redención del hombre. Así que sin el Espíritu Santo no se puede comprender correctamente las cosas de Dios. Es el único medio que Dios ha dispuesto para que nadie equivoque el camino. En el libro Ministerio de Curación, página 365, vamos a seguir aprendiendo. Ya hemos visto cómo el hombre natural con su mente natural no va a poder, entender toda la palabra de Dios. Necesita una mente nueva. En el libro Ministerio de Curación 365 dice: la mente carnal no encuentra deleite en contemplar la palabra de Dios, mas para la mente renovada por el Espíritu Santo, la belleza divina de la luz celestial irradian de las páginas sagradas. Lo que para la mente terrenal era desierto desolado, es para la mente espiritual tierra de corrientes de agua viva. Ahí está la diferencia. El que estudia, dice la palabra de Dios, con mente carnal, terrenal, no le va a gustar, no va a ser un deleite estudiar, solo lo va a hacerlo por costumbre. Pero para la mente espiritual, ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Dice, será como una corriente de agua viva. Pero para el no convertido,
será, dice, como un desierto desolado. No encontrará ningún beneficio, ninguna ventaja, nada en la palabra de Dios. Allí están los frutos. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Ahora vamos a leer en Camino a Cristo, página 110. ¿Qué podemos seguir aprendiendo? Dice así: hay muchas cosas aparentemente difíciles y oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Hay muchas cosas en la Biblia que parecen difíciles de comprender. Pero si uno acepta a Cristo y tiene vida espiritual, conexión con Dios, será sencillo, dice, comprender la palabra de Dios. Pero una de las condiciones está allí, la humildad, humillación. Mas sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Así que, sin el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, sin nueva vida, siempre el religioso torcerá las Escrituras o entenderá mal, interpretará mal. Así como el asunto de la Biblia y de las leyes de Dios. El ser humano con mente carnal aprueba fácilmente la Biblia porque la Biblia habla buenas cosas, y aprueba y acepta fácilmente la ley de Dios porque es una ley buena. Y no entiende el objetivo de la ley ni de la Biblia, entiende mal. ¿Cómo lo entiende? El ser humano piensa que el ser humano debe ahora obedecer la Biblia y cumplir lo que la ley dice. Y si decide, se esfuerza por obedecer, por cumplir, nunca va a poder. Necesita la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante estudiar la obra del Espíritu Santo y llegar al nuevo nacimiento. Vamos a continuar leyendo. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovechan nada. Y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas. Y entonces con el mismo estudio de la palabra de Dios se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios y en sus obras y en sus palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar. Así que, si uno estudia la palabra de Dios humanamente, con mente humana carnal, no va a comprender. Y va a estar expuesto siempre a actuar mal, tanto en palabras y en hechos. Por eso dice, no es seguro confiar en sus explicaciones de esa clase de creyentes, los que escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias, si no tienen penetración espiritual, con vista distorsionada, encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Así que las explicaciones
de los creyentes que no tiene Espíritu Santo no tiene seguridad, no es verdadero, dice. Va a extraviar a los seguidores. La Biblia es tan claro que dice que el creyente necesita renunciar a su conocimiento, a su preparación para recibir un nuevo conocimiento. En el libro Consejo para Maestros 415, ¿qué podemos seguir aprendiendo? Los dichos de Cristo son como oro puro, sin una partícula de escoria. Cuando los que han recibido la falsa interpretación de la palabra la escudriñan con esfuerzo resuelto para conocer la verdad, el Espíritu Santo abre los ojos de su entendimiento, y las Escrituras son para ellos una nueva revelación. Su corazón se vivifica con una fe nueva y viva, y contemplan cosas admirables en su ley. Así entonces se muestran los frutos, los resultados de la obra del Espíritu Santo. Para poder estudiar la palabra de Dios y entender, el Espíritu Santo, dice, tiene que abrir los ojos del entendimiento, porque así con sabiduría normal no vamos a poder. Ahora leamos en el libro Alza tus ojos, página 83. ¿Qué podemos aprender de esta página? No importa cuán grande sean la preparación, el conocimiento o la sabiduría de un hombre, a menos que sea enseñado por el Espíritu Santo, será excesivamente ignorante de las cosas espirituales. Puede tratar con la verdad en forma tal que sea poco juicioso. Puede tratar, dice, con la verdad en forma tal que sea poco beneficioso y que obtenga de la misma para su vida interior. Así que el único método, el único camino que Dios ha dispuesto es que el creyente espiritual, ya reconciliado con Dios, su único maestro que puede enseñarle es el Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Pacto dice, el Espíritu de Dios dice, limpiará, dice, sacará ese corazón de piedra y colocará, dice, un nuevo corazón de carne, lleno del amor de Dios. Y también cambiará la mente carnal humana será dejado a un lado y recibirá los aprestos del Evangelio. Así entonces el Espíritu Santo va a preparar al creyente para utilizarlo como un mensajero al mundo para dar en fuerte pregón. Pero si los creyentes y religiosos solamente son enseñados por maestros, por hombres, nunca estarán debidamente habilitados ni preparados para predicar el Evangelio de casa en casa y de ciudad en ciudad. Toda la predicación entonces es obra del Espíritu Santo en el creyente. Necesitamos entonces pedir a Dios el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Judas capítulo 1, verso 20-21, Judas escribió y dijo: Vosotros empero, hermanos, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Judas 20-21. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra,
y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Así entonces, necesitamos orar, dice, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos guardados en el amor de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede mantener unido a Dios y con vida espiritual. Orar sin cesar es mantener una comunión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra. ¿Qué más? Y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Pedir al Espíritu Santo. Pero orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios. No es solamente expresar las palabras en oración, sino es unirse a Dios, conectarse a Dios. Y cuando se une con Dios, ¿cómo se conecta? En el nuevo nacimiento. Y esa unión y conexión hay que renovarlo todos los días. Cada día entonces necesitamos nacer a vida nueva. Y cada día nuestro yo debe morir. En el libro A fin de conocerle, página 258, encontramos la siguiente declaración. Y les enseñó que la oración que Dios acepta es la petición sencilla y ferviente, que procede del alma que experimenta su necesidad. Y les prometió enviar el Espíritu Santo para que Él redactara sus oraciones. ¿Quién debe redactar la oración? Es el Espíritu Santo. Porque el ser humano, por más bueno o recto que sea, siempre puede fallar en las palabras. Siempre puede fallar en pedir cosas que realmente no está en la lista de Dios, en las promesas de Dios. O en todo caso, son pedidos que uno hace que no están orientados para beneficiar a los demás. Porque si el ser humano pide para sí mismo todo, el Señor no va a dar. No es que no quiera dar o no pueda dar, sino por salvarlo. Porque si Dios amontonara de todo lo bueno a los creyentes, entonces ¿qué pasaría? Se salvarían muchos, pero también la mayoría siempre rechazaría. ¿Por qué rechazaría? Porque el amor al dinero, el amor al mundo, el amor a las riquezas valen más. Y es su primer objetivo del ser humano. Pero del hombre espiritual, creado a imagen de Dios para buenas obras, las cosas de Dios son primero. Aún los mensajeros registrados en la Biblia se olvidaban de comer, se olvidaban de muchas cosas, por dedicar su vida a predicar este Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Así entonces, hoy Dios nos ha enseñado de que orar sin cesar es mantener una comunión continua del alma con Dios. Es permanecer unido, conectado y hacer siempre su voluntad. Ese es orar sin cesar. No solamente es hablar palabras o repetir palabras, pero aún dice las palabras deben estar redactadas por el Espíritu Santo, porque el ser humano pecador siempre va a orar mal. Y otra cosa que en esta oportunidad hemos aprendido es que solo el Espíritu Santo puede hacer comprender la palabra de Dios y las leyes de Dios. No hay otra forma. El Espíritu Santo es el que
trabaja para poder hacer comprender la palabra a los nuevos creyentes. Entonces, necesitamos tener al Maestro de los Maestros en nuestra vida, lo cual es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad y seguiremos estudiando el día de mañana en el próximo estudio, y siempre pidamos a Dios de que nos dé el tiempo necesario y Dios nos dé también su Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro, y así podemos comprender todos los mensajes que han de cumplirse en este tiempo, y nosotros, llenos del amor de Dios, esperar sin temor, porque en el amor, dicen, no hay temor. Gracias por vuestra amable atención, gracias a Dios, será hasta el próximo estudio. Amén.